estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar con fracciones. Pero inicialmente tenemos que saber qué es una fracción. Esto es un recordatorio prácticamente, ya que son temas que nosotros hemos visto. ¿Qué es una fracción? Cuando escuchamos una fracción de algo, ¿qué será? Pues veamos. Es la representación matemática de una parte o partes de una unidad. Es decir, si tenemos una fruta y la partimos en dos, entonces tenemos una fracción de cada una. Es decir, la mitad de la fruta, dos mitades. Bien, ¿cómo se representan las fracciones? Dice que se representan con dos cantidades, que están escritas una sobre otra y separadas por una línea horizontal. Recuerden ustedes que esa línea significa división. Entonces veamos aquí. Tenemos la fracción 2 cuartos. 2 cuartos. Tenemos, dice que está escrita una sobre otra. Dos cantidades, el 2 y el 4. Y separadas por una línea recta horizontal. Esta línea quiere decir división. Otra forma de representar la fracción es así. 2 cuartos. También dice ahí 2 cuartos. De hecho, ustedes la van a encontrar de esta manera en la agenda, pero es lo mismo que está acá, 2 cuartos, separada por punto y coma cuando queremos poner más fracciones. Veamos, ¿cuáles son sus términos? Recordemos los términos de la fracción, es importantísimo para que podamos hacer las actividades que vienen la otra semana. 2 cuartos. Recuerden que este número de aquí arriba tiene un nombre, se llama numerador, este término. Y el número de aquí abajo también tiene un nombre, se llama denominador. Y esta línea que nos indica una división se llama línea de división, también le llaman línea de fracción y antiguamente se les conocía como línea de quebrados. Bien, entonces ahora vamos a ver cuántos tipos de fracciones hay. Ustedes este tema ya lo han visto en otras oportunidades, pero vamos a recordar los tipos de fracciones. Hay algunos tipos de fracciones que se diferencian que tienen su diferencia de acuerdo al aspecto. En este caso vamos a ver las fracciones propias, impropias, aparentes y mixtas. En la clase anterior ustedes también vieron una fracción que es reducible y otra que es irreducible. Bueno, eso es cuando vamos a simplificar, aquella que se puede simplificar y aquella que ya no se puede simplificar. Pero en este momento vamos a ver lo que son fracciones propias, impropias, aparentes y mixtas. Esto es un conocimiento que tienen que saber previo a lo que se viene la semana, mejor dicho, a la semana siguiente, ¿no? ¿Cómo se reconoce la fracción propia? Una fracción propia, la fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. O podríamos decir que el denominador es mayor que el numerador, que es lo mismo, ¿no? 2 cuartos. Miren, el numerador es menor que el denominador. Entonces, si el numerador es menor que el denominador, ya nosotros sabemos que esta es una fracción propia. Veamos lo siguiente. ¿Cómo se reconoce la fracción impropia? Una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. O podríamos decir que el denominador es menor que el numerador. Veamos, 6 cuartos. Miren, aquí el numerador es mayor que el denominador. O también podríamos decir que el denominador es menor que el numerador. La fracción impropia. Es importantísimo que ustedes conozcan esta diferencia de la fracción propia y impropia, porque en el momento de graficar se les va a complicar si desconocen estos conocimientos, ¿no? ¿Cómo se reconoce una fracción aparente? Dice que una fracción es aparente cuando el numerador es múltiplo del denominador y al dividir o también al simplificar da como respuesta un número entero. Veamos el ejemplo. 20 décimos. A ver, esta fracción también es aparente, sí. Es aparente porque dice que el numerador es múltiplo del denominador y 20 es múltiplo de 10, sí. 20 es múltiplo de 10. Si yo divido 20 para 10, me sale a 2. Si yo simplifico y digo mitad de 10, 5, mitad de 20, 10, quinta 1 y quinta 2, me sale a 2 igual. 20 dividido para 10 a 2. Entonces sí es aparente, pero también es una fracción
impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. O sea, a la vez puede ser aparente y también puede ser impropia, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente. Ese es el resultado de dividir 20 para 10 a 2. Entonces, sabemos que esta es una fracción aparente. Ahí está, fracción aparente. Ahora, ¿cómo se reconoce la fracción mixta? Una fracción mixta está formada por un número entero y una fracción. Veamos el ejemplo. 2 enteros, 3 quintos. Miren cómo este 2 de acá lo ponemos de este lado izquierdo. 2 enteros, 3 quintos. Esa es una fracción mixta. Ahora, les he puesto esta tarea. Esta tarea es para que ustedes consoliden el aprendizaje. Es muy importante que la hagan. Tómense su tiempo. No es necesario que suban el día de mañana, martes, esta tarea. La pueden subir hasta el día viernes, no hay problema. Identifica el tipo de fracción y escribe su nombre. Propia, impropia o mixta. Aquí ya les he quitado la aparente. Y entonces ustedes van a poner solamente si es propia, impropia o mixta. Ustedes la observan y dicen, aquí el numerador es menor que el denominador. Entonces esta fracción es propia y ponen ahí propia. Vienen con la segunda fracción y hacen lo mismo, el análisis para ver si es propia, impropia o mixta. Bien. Ahora, la conversión de una fracción mixta a una fracción impropia. Veamos, ahí están los pasos. Vamos a seguir estos pasos y vamos a ver la fracción. Miren, esta es la fracción mixta. Queremos convertir esta fracción mixta a una fracción impropia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dice que se multiplica el entero por el denominador. El entero por el denominador. Entonces sería 3 por 3. 3 por 3, 9, ¿no? Y dice, el resultado se suma con el numerador. Veamos cómo es eso. 3 por 3, acuérdense que este punto significa multiplicación. 3 por 3, 9. Y le sumamos el 1 del numerador más 1, 10. Y se pone el mismo denominador. En consecuencia tendríamos 10 tercios. Es decir, que esta fracción mixta la hemos convertido a una fracción impropia. De hecho, solo se puede convertir de fracción mixta a impropia, no a propia. Porque en la propia el numerador es menor y no vamos a poder dividir si no sacamos decimales. Bien, entonces fíjense aquí, esta es la fracción mixta, la hemos convertido con este procedimiento en una fracción impropia. Ahora, les dejo esta tarea, conversión de una fracción mixta a una fracción impropia. Siguiendo los pasos, ustedes ya hacen aquí al lado el procedimiento. Recuerden, el entero lo multiplican por el denominador, 1 por 3, 3, y le suman el numerador, 3 más 4, 7. Y le ponen el mismo denominador. Entonces sería aquí 7 tercios. ¿Ya? Y así tendrían que hacer con las que continúan. Esa es la tarea de esa clase. Ahora vamos a hacer lo contrario. Conversión de una fracción impropia a mixta. Entonces presentamos ahí los pasos y presentamos la fracción. Ahora tenemos 10 tercios. ¿Cómo la convertimos a una fracción mixta? Fíjense que esta es impropia. O sea, la propia yo no la puedo convertir a mixta, pero la impropia sí. En este caso 10 tercios. Dice que se realiza la división de forma normal. A ver, recordemos. Esta es la división, 10 para 3. A 3, porque 3 por 3, 9, de 10, 1. Miren, ahí ya está hecha la división. Dice que el cociente pasa a ser entero, el residuo pasa a ser numerador y el divisor pasa a ser denominador. Pero para hacer esto nosotros tenemos que recordar los términos. Veamos los términos. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces dice que el cociente pasa a ser entero, el cociente. Entonces este viene a ser entero. Ahí tenemos 3 enteros. El residuo pasa a ser numerador. El residuo es el 1, 3 enteros, 1. Y el divisor pasa a ser denominador, 3. Entonces sería 3 enteros, 1 tercio. Miren, el 3 que está aquí en el cociente, el 1 que está como residuo y el 3 que está como divisor. Entonces, ¿cómo comprobamos que está bien? Nosotros multiplicamos. 3 por 3, 9, más 1, 10. Entonces aquí me quedarían 10 tercios. Bien, entonces les dejo esta tarea. Ustedes van a hacer la conversión de la fracción impropia a mixta.
conversión de la fracción impropia a mixta. ¿Ya? Continuamos. Ahora vamos a ver lo que son graficar fracciones propias. Miren, no es lo mismo graficar fracciones propias que graficar fracciones impropias. Por eso es importantísimo que ustedes conozcan, ustedes diferencien cuando la fracción es propia y cuando la fracción es impropia. Veamos, ahí tenemos 3 séptimos, perdón, 3 séptimos y 4 quintos. 3 séptimos y 4 quintos. Ambas fracciones son propias. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. Numerador es menor que el denominador. Entonces, en este caso, ¿cuál me indica las partes en que se divide la unidad? Claro, el denominador. Entonces, aquí me indica que aquí en este ejercicio, la unidad la voy a dividir en 7 partes. Ahí están las 7 partes. Y el numerador me indica las partes que tomo. Entonces, divido en 7 partes y tomo 3. 1, 2 y 3. Por eso están pintadas estas 3. Ahora, yo he trabajado aquí con rectángulos. Ustedes lo pueden hacer con círculos, como se les haga más fácil. A mí en esta aplicación se me hace más fácil trabajar con rectángulos. Acá dice 4 quintos. ¿Quién me indica la parte o qué término me indica las partes en que se divide la unidad? El denominador. ¿En cuántas partes? En 5. Entonces pongo la unidad y la divido en 5 partes. Y me dice que se han tomado 4. Entonces sombreo o pinto las 4 que se han tomado de la unidad. Así se grafican las fracciones propias. En cambio, el graficar a las fracciones impropias es un poco distinto. Veamos el siguiente ejemplo. 4 medios y 5 tercios. Fíjense que estas son impropias porque el numerador es mayor. El numerador es mayor que el denominador, ¿no? El numerador es mayor que el denominador. 4 medios. Aquí me dice que la unidad se divide en cuántas partes. El primer ejercicio. En 2. Muy bien. En 2. Entonces yo cojo la unidad y la divido en 2. Pero me dice que hay que tomar 4. Entonces yo no puedo tomar 4. Si divido la unidad en 2, no puedo. Entonces cojo otra unidad y la divido en 2 también. Entonces ahí sí puedo tomar las 4 que me está pidiendo. Entonces aquí tengo que poner 2 unidades. Miren. Acá me dice que la unidad se divide en 3 partes. Pero me dice que tome 5. Aquí, miren, tienen que tener mucho cuidado. Me dicen que divide en 3, pero tome 5. Si yo la divido en 3, solo puedo tomar 3. Entonces tengo que coger otra unidad y dividirla de nuevo en 3. No la puedo dividir solo en 2, porque aquí me faltarían 2, pero no. El denominador me dice que en 3. Entonces divido en 3, pero tomo las que me faltan para completar las 5. En este caso, pintar 2 más. Y ya me queda esta vacía. Esta es la forma de graficar fracciones impropias. Entonces, con esto, yo les dejo esta tarea para que ustedes consoliden su aprendizaje. Grafiquen las siguientes fracciones. Ustedes observarán la fracción, determinarán si es propia o impropia y dependiendo de eso harán la graficación. Todos estos trabajos, todas estas tareas son para consolidar el aprendizaje, pero sí son importantes que ustedes las realicen y las presenten. En este caso, estas de aquí son las que yo les he puesto en la agenda semanal, estas tareas de aquí. Es decir, estas tareas de aquí son las mismas que están en la agenda, no son otras. Por lo tanto, si ustedes ven en la agenda, estas son las anteriores son para consolidar también, ustedes las realizan. Pero las que me van a enviar son estas. Si desean enviarme las otras, perfecto, no hay ningún problema. Pero yo siempre les pido de favor que los suban al Drive de Classroom, porque si las envían por WhatsApp, se hace un poco más complicado porque se llenan de archivos el teléfono y se sobrecarga la información. En cambio, en el Drive de Google, ustedes pueden subir la cantidad de información que necesiten enviar. Eso tiene un límite que todavía tenemos mucho espacio allí. Buenos estudiantes, con esto hemos concluido y espero que realicen un buen trabajo, espero que aprendan y cualquier duda que tengan me hacen conocer. Chao, pasen muy bien.